Buenas noches, me tocó a mí exponer la fibra dietética. Me presento, soy Luz Marlene Villanueva Hernández y tenemos como definición que la fibra alimentaria o fibra dietética es el residuo de las células vegetales resistente a la hidrólisis provocada por las enzimas digestivas del hombre, principalmente en polisacáridos distintos al almidón, y entre ellos incluyen celulosa y lignina. La importancia de la fibra alimentaria o fibra dietética: se tiene un gran beneficio en la prevención de diferentes patologías en su aparición. En una dieta alimentaria comúnmente se utiliza lo que es la fibra. Se recomienda consumir de entre 30 a 40 gramos en un adulto. Su composición. La composición de la fibra es de sustancias que forman parte de la estructura en las paredes celulares de los vegetales. Los principales componentes son los polisacáridos no amiláceos, celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas y mucílagos, y algunos componentes no polisacáridos que destaca la lignina. La clasificación. La clasificación: se tienen dos tipos de fibras, que son las solubles y las insolubles. En esta se puede clasificar siguiendo diversos criterios según su estructura química: los polisacáridos en celulosa, no celulósicos, hemicelulosas y la pectina. La lignina según la solubilidad en agua, que son los solubles e insolubles, que a continuación se habla como pectinas, gomas, mucílagos y algunas hemicelulosas. La fibra insoluble, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. También la fibra se clasifica, como le había dicho anteriormente, la fibra soluble, que es una mezcla de consistencia viscosa en el agua, y la fibra insoluble es en el contacto con el agua en una mezcla de baja viscosidad. La fibra dietética tiene numerosos efectos beneficiosos, pero una gran elevación indiscriminada de consumo extraña tantos riesgos, pues aumenta la excreción de nitrógeno. Esta es una tabla de cómo se tiene la clasificación de la fibra dietética, como son los hidratos de carbono, que son los análogos de carbohidratos, polisacáridos resistentes, polisacáridos no amiláceos, sustancias asociadas, fibras solubles e insolubles, como ya le había hablado. Propiedades físico-químico. Aquí solamente puse algo común pues se tienen las propiedades de la fibra dietética, que son las siguientes: una, que contiene componentes insolubles con menor grado de retención acuosa inicial, tendiendo a tener un mayor efecto sobre la retención renal y por lo tanto sobre el peso fecal en la comparación de las fibras solubles, que eso es la resistencia digestiva. En esta distinción entre soluble e insoluble es la que va a condicionar su actividad terapéutica. También se tiene como las fibras solubles, que retiene más aguas en los segmentos digestivos iniciales fermentadas por la microbiota intestinal, con la que se produce más masa bacteriana que contribuye a la masa fecal, pero desaparece el agua que retenía. Para fijar también sustancias orgánicas e inorgánicas, diferencia las fibras.
Como composición, las fibras son polisacáridos estructurales de las plantas, siendo sus moléculas básicas la glucosa, la fructosa y otros monosacáridos. La fibra insoluble es mucho menos fermentable por la microbiota, contribuye decisivamente a los contenidos fecales por el residuo no digerido y en menor proporción de agua retenida. A continuación también se tiene como las semicelulosas. Estas se encuentran en los alimentos que la celulosa no se digiere en el intestino delgado, aún así se desdoblan parcialmente en el colon, o las pectinas, que son sustancias que se encuentran en los tejidos blandos de las frutas y que tienen como una propiedad gelatinosa en presencia de azúcares. Las ligninas, su forma de la estructura es la parte más dura o leñosa de los vegetales, como acelgas, lechuga, entre otros. También están los gomas y mucílagos, que son los polisacáridos hidrosolubles, que poseen una gran capacidad de retención de agua. Este contenido están compuestos y depende también del grado de maduración del producto vegetal. Entre el más porcentaje de la celulosa aumenta su maduración y ocurre una hemicelulosa y la pectina. Efectos fisiológicos, como el tracto digestivo, como ya les había comentado anteriormente. Se tiene los efectos como la fibra dietética sobre el tracto digestivo, que son diferentes. Se tiene como una estimulación a la salivación y retrasa el vaciamiento gástrico, efecto producido fundamentalmente por las fibras fermentables viscosas como la guar y las pectinas. Se tienen las fibras fermentables que disminuyen la interacción de nutrientes y nutrimentos con las enzimas digestivas y su difusión a través de la capa acuosa. Se tiene como también el metabolismo lipídico, que son las fermentables que se han empleado con un resultado favorable para reducir lo que es el colesterol, a lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, y aunque es una disminución no sea muy marcada, en estas se acompañan un amplio de fórmulas de alimentos de almidón, entre otras el colesterol, como les había comentado, de LDL. A continuación se ve lo que es el proceso, y ese proceso se ve reflejado con las recomendaciones. Con las recomendaciones nutritivas, como les había dicho desde el principio, que se tiene una ingesta entre 30 a 40 gramos al día, que son las recomendaciones sobre la ingesta de la fibra y con eso se considera para prevenir el estreñimiento y disminuir la incidencia a futuras enfermedades. El metabolismo de la glucosa, las fibras fermentables, gomas y pectinas se reducen a la glucemia postprandial y a la respuesta insulínica al enlentecer la absorción intestinal de la glucosa. Principalmente estos se utilizan también como para enfermedades que también ya tienen, enfermedades crónicas que también ya tienen efectos beneficiosos, pero una elevación con pocos riesgos. También como la excreción para que se tenga o se pueda retardar la absorción de minerales como el zinc, hierro, calcio, cobre, magnesio, vitamina B12, y se recomienda el contenido de la fibra dietética por encima de las necesidades óptimas. Como a continuación vamos a hablar sobre qué es lo que contienen en los alimentos, y en los alimentos cómo se tiene planeado la gran variedad, y esa gran variedad se utiliza como la norma oficial 043,
que son los servicios básicos de la salud. Se tiene como la promoción y la salud y una referencia hacia los alimentos son la harina blanca, morena, integral, el pan, cereales, verduras como coles, repollo, coliflor, lechuga, entre otros, legumbres como las alubias, pintas crudo, alubias blancas crudo, frutas como la manzanas, plátanos, cerezas, melocotones, peras y ciruelas, fresas, o también como se consideran como frutos secos como las nueces y cacahuates. Eso se tiene una gran variedad y eso también se tiene como retención de agua entre su fermentación y se tiene como la absorción de la glucosa. Y también de la retención, fermentación, absorción de la glucosa, como les había digerido, una absorción de ácidos biliares y el intercambio iónico, que se tiene como un tránsito intestinal en el peso de heces y que previene patologías como el estreñimiento, cáncer colorecto, obesidad, hipercolesterolemia, cáncer en el colon, diabetes, hipercolesterolemia, desequilibrio mineral. Entonces eso se ve reflejado hacia las diferentes dietas.